Hola jóvenes criminólogos, sean todos bienvenidos a una clase más de su materia delitos en particular. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de un tema que sin lugar a duda es muy revisado por la sociedad. Un tema que sin lugar a duda los ciudadanos de cualquier municipio, estado, país, reclaman que sus servidores públicos cumplan sus labores conforme a la ley. Si recuerdan, el tema de la semana pasada fue delitos cometidos por los servidores públicos. Hoy vamos a continuar con esa segunda parte, siguiendo revisando cada uno de esos delitos que afectan, laceran, desprotegen a los ciudadanos de nuestro país. Es por ello que vamos a darle continuación a toda esa serie de delitos que están tipificados en el Código Penal Federal y hacemos la comparación con el Código Penal del Estado de Jalisco. Bueno, vamos a continuar con otro de los delitos que muchas veces no es muy común que los ciudadanos lo conozcan por su nombre. Mas, sin embargo, nosotros, estudiantes de lo que es la carrera de criminología, es muy importante que, aparte de que lo conozcamos, que lo sepamos entender. El siguiente subtema es hablar acerca del delito de concusión. No dejen de tomar nota. Si tienen alguna duda, háganmela saber por los medios correspondientes. Hablar de concusión, sí, desde el punto de vista conceptual, la concusión es un término legal que se refiere a un delito llamado exactación ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución. ¿Cuántos servidores públicos, debido a su posición que ellos tienen, exigen a cambio de un favor, a cambio de un servicio que se haga de manera incorrecta? Muchas de las ocasiones piden dineros o regalos en este tipo de situaciones. La concusión también es al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza o desempeña. Sabemos que en el ramo de los servidores públicos, todo servicio que se requiere, muchas de las veces se tiene que contribuir con un pago. Y muchas de las ocasiones los ciudadanos ofrecen más y el servidor público se presta a ese tipo de actos que están fuera de la ley. Mas, sin embargo, pues no debemos de caer como servidores públicos en el ofrecimiento o situaciones como esas, porque estaremos incurriendo en el delito de concusión. Hablar de concusión es también aquel funcionario público que, abusando de su cargo, abusa, induce a una persona a dar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial. Estos delitos que cometen los servidores públicos siempre hay que actuar en observancia, con mucho criterio, y no caer en este tipo de situaciones, porque recuerden que todo lo que esté tipificado como la ley, como un delito, será sancionado. Y los servidores públicos estamos aún más obligados a comportarnos conforme a derecho. La concusión también tiene un tipo de coacción, porque muchas de las ocasiones en este tipo de delitos utilizan a través de la amenaza, las mentiras y agresiones, a sabiendas que sabe que es un delito, ya sea un beneficio económico, moral y social. Fíjense cómo es muy marcado cada uno de los aspectos que se convierten en conductas ilícitas. Para esto, qué importante también es checar el Código Penal Federal. Fíjense bien, en el Código Penal Federal, en el capítulo 6, nos habla del delito de concusión en el artículo 218, y a la letra dice: comete el delito de concusión aquel servidor público
que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario, exija por sí o por medio de otro dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que no sea debida o en mayor cantidad que la señalada por la ley. Si se fijan, es todo lo que de repente un servidor público que por sus funciones desempeña, muchas veces solicita o le dan dineros, favores, y sabemos que no es lo correcto porque nosotros somos los que servimos a la sociedad, no la sociedad es la que nos sirve a nosotros. Nos pagan por un servicio, mas sin embargo, muchas veces se presta a que se haga de esa manera. El hablar de concusión, existe una penalidad muy en específica. Dice, lo vamos a analizar desde varios ángulos. Fíjense bien, jóvenes. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente a 500 veces el salario mínimo, en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión. Fíjense bien, estamos hablando de 500 salarios mínimos. Cuando no exceda esa cantidad y sea comprobable el delito, la sanción será de 3 meses a 2 años de prisión. Estamos hablando de dineros, algo grave. Pero me dice el Código Penal Federal que también en este rubro tendrá como castigo la destitución e inhabilitación de 3 meses a 2 años para desempeñar el empleo, cargo o comisión pública. Yo a veces creo que la ley se queda muy corto en este tipo de situaciones. Debería de haber reformas donde ese tipo de funcionarios públicos que cometen un delito como ese ya no volvieran a desempeñar un cargo público, porque de repente es algo que no se termina. En cambio, fíjense bien, ¿qué sucede cuando el delito excede más de los 500 salarios mínimos? Fíjense bien, dice muy claro en este artículo, se impondrán de 2 años a 12 años de prisión. Se fijan cómo la pena aumenta cuando la cantidad, podemos decir, de la dádiva que se le da por prestar ese servicio, se viene a ver reflejado en ese sentido, ¿sí? Cuando son más de 500 salarios mínimos, viene también la destitución e inhabilitación de 2 años a 12 años de prisión. En este caso, para desempeñar un empleo, cargo o comisión. Sin embargo, yo digo que desde mi punto de vista, debería de ser inhabilitación y cárcel en ese sentido. Yo creo que los servidores públicos son puestos donde la gente, ya sea por elección popular o porque te contraten para un servicio, pues debe de tener la misma responsabilidad que cualquier otro trabajo. Y al contrario, debe de ser más significativo por lo que estás representando, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante? Bueno, cabe puntualizar en este delito de concusión, en el Código Penal del Estado de Jalisco, nos dice en el capítulo 6, artículo 150, ¿sí? Escuchen bien y vamos haciendo una comparación. Casi siempre en todo lo que hemos trabajado en la materia de un Código Penal federal al Código Penal del Estado de Jalisco hay muchas similitudes, mas sin embargo, siempre va a haber pequeños detalles que pueden cambiar. Dice, comete el delito de concusión todo servidor público que, en su carácter de tal y a título de impuesto, derecho o contribución, recargo, renta, rédito, salario, cooperación o emolumento, exija por sí o por medio de otro dinero, valores, servicio o cualquier otra cosa indebida o en mayor cantidad que la señalada por la ley. Ahí volvemos a escuchar, o cualquier otra cantidad que la señalada por la ley.
estamos hablando de algún impuesto, estamos hablando a lo mejor de una multa, que muchas veces por el tiempo de no quedarte a hacer fila o hacer algo, lo hagas de esa manera, ¿sí? Como el Código Penal Federal y el del Estado de Jalisco tienen unas similitudes muy concretas. Dice, en relación a la pena, cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del importe de 196 días de salario, se le impondrá al responsable una pena de 3 meses a 2 años de prisión. Estamos hablando de 196 días de salario, a diferencia del Código Penal Federal, ¿sí? Una pena de 3 meses a 2 años de prisión. Pero si el monto del que se refiere el párrafo interior va a ser mayor, será de 2 a 9 años de prisión y una multa del importe de 100 a 300 días de salario mínimo. A veces yo creo que este tipo de delitos, muchos servidores públicos abusan de su cargo debido a las penas tan bajas que a veces son. Que muchas veces, si no se acredita o si no se logra comprobar, evaden de la justicia. Mas, sin embargo, yo votaría porque este tipo de servidores públicos que cometen ese tipo de delitos, pues ya no pudieran tener cargo indefinidamente. Sí, creo que perderían la confianza, perderían el voto que los ciudadanos han puesto en ellos. Bien, continuamos. Dentro de los delitos cometidos por los servidores públicos, hay otro más que es importante recalcarlo, y más los que representamos la Procuración de Justicia. Me refiero a seguridad pública, me refiero a jueces, ministerios públicos, magistrados, todos los que de cierta manera estamos dentro de la Procuración de Justicia. Y me refiero al delito de intimidación. Bueno, primeramente tenemos que entender qué es el significado de intimidación. La intimidación es toda acción y efecto de intimidad que trata de provocar a un tercero un estado de temor, haciendo que éste caiga rotundamente en el plan conjunto. Amenazas, injurias, hasta donde a través de el estado en el que gozan muchos servidores públicos, abusan de su poder. La intimidación es también llamada cuando una persona o grupo lastima repetidamente a alguien a propósito. Esto puede ser físico, social y o verbal, hasta donde de repente se enfrentan en una situación donde yo creo que, lo vuelvo a reiterar, el hecho de servidor público pues es una figura que el Estado lo reviste de respeto, mas sin embargo muchas veces no se da. La intimidación también es considerada como un acto que intenta generar miedo en otra persona para que éste haga lo que uno desea. Amenazas, sí, ya sea vía telefónica, ya sea a través de la institución por la cual representan. La intimidación también es reconocido como un temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave a su persona y bienes, o en la persona o bienes del cónyuge, descendientes o ascendientes, si no se celebra el contrato. Fíjense, jóvenes, hasta dónde la intimidación llega a afectar hasta terceras personas, familiares, debido al asunto que se pudiera estar llevando, fuera penal, fuera mercantil, ¿sí?, fuera familiar. En cualquier aspecto, la intimidación por los servidores públicos puede ser manejada. Hay diferentes tipos de intimidación y quiero comentarle algunas de ellas. Por ejemplo, la intimidación psicológica. Esta es importante porque de cierta manera son hechos que van encaminados a lastimar la autoestima del individuo, haciéndole aumentar su inseguridad y su ansiedad.
Imagínense de repente un servidor público, no sé, ministerio público, juez, policía, perito, cualquiera de ellos que en sus manos tengan un dictamen, una sentencia, una declaración absolutoria. Imagínense a través de esa intimidación psicológica, cómo va a estar la víctima, cómo va a estar el imputado en sus casos. Va a ser una incertidumbre total. Entonces el servidor público comete esa intimidación psicológica directa o indirectamente. También existe otro tipo de intimidación, que es la intimidación sexual. Es la que hace la persona que se sienta ofendida, humillada o intimidada. Es un término relativamente reciente que reescribe un problema antiguo. ¿Hasta dónde se tiene que clasificar de esa manera para poder entender lo grave que puede ser? Bueno, vamos a revisar de nueva cuenta la ley. El Código Penal Federal, en el capítulo 7, nos habla de la intimidación en el artículo 219, que a la letra dice: comete el delito de intimidación todo servidor público que por sí o por interposita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero lo denuncie. Fíjense cómo interfieren terceras personas, donde si una persona se da cuenta o está siendo intimidada y ella o él lo denuncia, esa tercera persona también le viene afectando, intimidando. Si usted lo denuncia, usted dice, también usted va a tener un riesgo. Estamos hablando que lo intimida, por ejemplo, para ser testigo, por ejemplo, para ratificar alguna situación o ser testigo presencial. ¿Hasta dónde la intimidación puede llegar? Número 2. El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información realice una conducta ilícita u omita una lícita debida que lesione los intereses de las personas que le presenten o aporten. Fíjense cómo de un lado, por dejar hacer o no hacer, también está castigado dentro del Código Penal Federal. Sí, el servidor público debe ser muy recto en sus decisiones, apegándose a la ley. Sí, acuérdense que con el hecho de que tenga conocimiento de un delito, no puede hacer como que jamás sucedió. Tiene que darle seguimiento, ¿sí? Entonces, por los dos lados son desenfoque. Si hace, le tiene que dar seguimiento. Si no hace, pues ahí también cae en un delito. Bueno, en este delito, la penalidad dice, será de 2 a 9 años de prisión, de 30 a 300 días de salario mínimo y destitución e inhabilitación del puesto público de 2 a 9 años de prisión. Fíjense nuevamente, hay un límite, y eso es lo que de repente, pues no estoy de acuerdo de 2 a 9 años, debería de ser indefinidamente. Creo que si se les deposita la confianza, creo que la sociedad somos los más exigibles que cumplan con su trabajo, ¿sí? Bueno, en este delito de la intimidación, en el Código Penal del Estado de Jalisco, en el artículo 189 bis, fíjense lo que dice: al agente del Ministerio Público, de la Policía Investigadora o de las policías preventivas, todos los que tenemos el nombramiento de policías, que practique la detención de una persona con el ánimo de intimidarla, provocarle un daño o perjuicio de carácter patrimonial. Fíjense cómo va más enfocado a ese tipo de servidor público. Dice, o bien para obligarla a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio para sí o para otros. Fíjense, para sí o para otros, hasta terceras personas que pudiera beneficiar. El Código Penal del Estado de Jalisco dice, su penalidad será de 3 a 8 años de prisión,
de 100 a 500 días de salario y la destitución e inhabilitación. Aquí sí es muy marcado, ¿eh? Si es juzgado por el Código Penal del Estado de Jalisco, ese servidor público jamás ocupará un puesto de servidor público. Entonces, qué importante puntualizarlo y sobre todo, pues, tomarlo en cuenta en ese sentido. Bien. Continuamos. Otro de los delitos que también es importante resaltar es el ejercicio abusivo de funciones. Cómo de repente el estar en una posición donde podemos decir infunden el poder de poder mandar, de poder dirigir, de poder controlar, también llega a salirse de las manos de los servidores públicos y cometen este tipo de delito. Bueno, vamos a entenderlo un poquito mejor. ¿Qué es el ejercicio abusivo de funciones? Fíjense bien, dice, es en el que en el desempeño de su cargo otorga indebidamente o por interpósita persona, número 1, fíjense bien, de forma ilícita, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, compras o ventas. Imagínense, yo quiero observar y lo vislumbro situaciones donde interviene como tesorería municipal, movilidad, donde exista los impuestos prediales, los permisos para construcción. Sí, acuérdense que hablar de servidor público es todo aquel que preste un servicio a la comunidad que esté dentro de los organismos gubernamentales. Entonces, del 1 al 7, si se fijan, son lugares donde se habla de impuestos, son lugares donde ya se habla de multas, son lugares donde se habla de pagos. Entonces aquí, este tipo de delitos, pues es más de observancia todavía. Al propio servidor público, cónyuge, descendientes, parientes, vínculos afectivos, dependencia administrativa, socio o sociedades. Fíjense, lo que acabo de nombrar son las personas que muchas de las ocasiones por este tipo de delitos se ven beneficiadas. Mas, sin embargo, la ley los relacionará el hecho de que en el puesto que tú te encuentres puedas beneficiar a esas personas. Entonces estamos hablando que se hace pues esa dupla en la cual pues beneficias por el puesto en el que tú estás. El hablar de este tipo de delito es cuando el servidor público, que valiéndose de la información que tiene por razón de su empleo, cargo, comisión, sea o no materia de sus funciones y que no sea del conocimiento público. Hasta donde son poseedores de información muchas veces reservada, muchas veces confidencial, y creo que hay ocasiones hasta que se trafica con ese tipo de información. El hablar de este delito también nos dice que es el servidor público que utilice la información que no sea del conocimiento público para hacer ¿qué? Inversiones, enajenaciones, adquisiciones que produzcan beneficios para él y para personas cercanas al mismo. Estamos hablando, por ejemplo, en la práctica, cuando sin que haya algún concurso previo, se le dé facilidad a cierto proveedor para que puedan comprar cosas para los ayuntamientos, para el estado, donde se debería de someter a un concurso y el que gane y el tenga la mayor calidad y el mejor precio, se le compra. Mas, sin embargo, se le favorece a ciertas personas, ¿sí? Hasta donde en construcciones de carreteras, hasta donde en edificios públicos, por ejemplo, clínicas del IMSS, donde debería de ser sometido a algún concurso, solamente se ve favorecida a cierta persona. Entonces aquí es donde el servidor público aprovecha para cometer ese tipo de delitos y beneficiar a algunos. Vámonos a la ley.
En el Código Penal Federal, en el capítulo 8, habla del ejercicio abusivo de sus funciones. Y al artículo 220 a la letra dice: comete el delito abusivo de funciones, número 1, el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo, comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona contrato, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones y franquicias. Fíjense cómo se presta el lugar donde muchas veces están los servidores públicos para cometer este tipo de actos ilícitos. Efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público. ¿Sí? Como de repente hasta el recibir regalos, hasta el recibir, no sé, por tal de hacerle la compra, se me ocurre, hasta un automóvil le andan regalando al servidor público, le regalan objetos, cosas, y eso está prohibido en los reglamentos internos. Está prohibidísimo recibir regalos, dádivas de personas a cambio de un favor o un beneficio. El Código Penal Federal dice: a cualquier tercero que él tenga vínculos afectivos, económicos, de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas tomen parte. Fíjense, no debe de haber ninguna relación de parentesco, no debe de haber ninguna relación afectiva, porque si no, esto se convierte en un delito como tal. ¿Qué tan importante es, pues, analizarlo? Y sobre todo darnos cuenta que todo esto puede llevar a que el servidor público tenga que pagar con cárcel, tenga que reparar el daño y sobre todo quede destituido totalmente de este delito. Entonces, ¿qué tan importante es seguir analizando estos puntos y poderlos llevar a cabo? ¿Sí? Bien, vamos a continuar.